En estos días he vuelto a releer un texto magnífico de André Malraux, que tiene que ver un poco con lo que nos pasa aquí en Colombia, con nuestra condición humana. Y esa condición humana, por supuesto, en genérico, la humanidad, lo humano. Y comprende a todos los seres humanos, hombres, mujeres, bisexuales, transexuales, intersexuales, gays, como quieran denominarse. Y he reflexionado en la condición humana a partir de la salida de la ministra Patricia Ariza del Ministerio de Cultura colombiano. Ella quiso cambiarle el nombre al ministerio y hay un proyecto de ley, tengo entendido, en curso, y fui una de las personas que criticó esa gestión de querer cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura. He reflexionado por qué la critiqué y tratando de comprender por qué ella quiso esa pluralidad y hablar de mi casa, la casa, hablando de las culturas, las artes y las letras, y transformar el Ministerio de Cultura en Ministerio de las Culturas, lo cual en castellano es completamente redundante, porque no necesitamos decir las condiciones humanas, sino basta con hablar de la condición humana para hablar de muchos tipos de condición humana. De la misma manera que no se requiere hablar de un Ministerio de las Saludes, ni de un Ministerio de las Educaciones, ni de un Ministerio de las Minas. Pero ¿por qué ella se obstinó en eso? ¿Y por qué en la última entrevista que le concedió a Vicky Dávila insiste? Me temo que porque los colombianos no hemos visto ni hemos reconocido la importancia de la cultura en sus múltiples expresiones, conjugada en plural. Pero me temo que es por una razón aún más sutil que quizá ella no explicita de la manera como lo voy a hacer en esta videocolumna. ¿Qué es cultura? ¿Qué es la cultura? No podemos conformarnos con esa definición genérica de que es o son los modos de sentir, pensar y actuar de un individuo o de unos grupos de individuos en un momento o en momentos y contextos dados. No, esa definición le da cabida a muchas cosas. Entre otras cosas, le da cabida de modo malintencionado a hablar de culturas del narcotráfico, culturas de la violencia, culturas del odio, culturas de la corrupción. No, eso no es cultura. ¿Por qué? El gran ministro de Cultura francés y escritor, André Malraux, una vez definió, o quizá delineó de un modo bastante significativo, esa palabrita, cultura. Y lo dijo de una manera muy serena y sencilla. La cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. La cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. Y eso sí que me caló desde la primera vez que leí a Malraux y ahora que lo he releído. No se necesita hablar de las culturas, ni de las artes, ni de las letras, si reconocemos la vida y si apostamos por un estallido de vida. Y es allí en donde, si se quiere que este gobierno del cambio sea una potencia mundial de la vida, tiene que ser una potencia mundial de cultura. Sin duda alguna, la señora ministra y las ministras anteriores coinciden en un aspecto, y es que desgraciadamente la cultura ha sido tratada en Colombia como la muchacha de servicio de la casa, como la empleada doméstica, a la que no se le pagan prestaciones sociales, etcétera, etcétera. ¡Qué desgracia! ¡Qué maldición! Cuando debería estar en el centro, ¿sí? Porque la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. Y allí me encuentro con una frase aterradora y muy realista del fallecido R.H. Moreno Durán, que decía: Colombia es un país que para mostrarse vivo
solo deja rastros de muerte. Entonces sí, qué desgracia. Nuestra cultura ha sido de muerte, es decir, es una cultura negativa. Si nuestra cultura sigue siendo de muerte, de narcotráfico, de corrupción, de violencia, de ignominia, de terror, no tenemos cultura, según la definición de Malraux. Y es el momento de si que queremos un cambio, de si queremos apostar por una paz total y por una potencia mundial de la vida, poner la cultura en el centro. Y es la cultura que no es revanchista, que no pretende arreglar cuentas con aquellos que le negaron cultura, es decir, le negaron vida a pesar de la muerte, a los sectores más necesitados y más marginados. No, no es el revanchismo. Al contrario, es tratar de reconciliar todas las manifestaciones culturales, desde las más formales y de las más universales, que son conquistas universales de la humanidad, con las más informales, populares y que han sido marginalizadas. Y es en ese sentido en donde en un ministerio de cultura se necesita hacer mezclas. Se necesita la ópera a la torta y el rap al colón. Se necesitan más bibliotecas. Se necesitan más casas de cultura donde la gente lea. Y se necesita proceder desde lo cotidiano. ¿Qué sería de Colombia si, por ejemplo, los sábados a las 4 de la tarde, en millones de hogares estuviésemos leyendo, o estuviésemos escuchando música, o estuviésemos danzando, o estuviésemos realizando una receta de cocina de los abuelos, de las abuelas, o estuviésemos orando, o estuviésemos valorando una obra de arte, popular o informal, o formal? Eso es cultura, eso es vida, y es lo que le hace falta a Colombia. Este país, señor presidente Gustavo Petro, es un país inculto, porque es un país que para mostrarse vivo solo ha dejado rastros de muerte. Y si usted y su gobierno encarnan el cambio, tienen que propender para que la cultura esté en el centro, para que se recupere y valorice el patrimonio en todas sus expresiones. Y por ahí hay un barquito que no es de papel, es el Galeón San José, que está en nuestras aguas y que hay que rescatarlo y ponerlo en valor patrimonial. Hablemos claro, ese es el principal affaire que tendrá que tratar el Ministerio de Cultura. Pero al mismo tiempo tendrá que haber música, tendrá que haber danza, tendrá que haber teatro, tendrá que haber cocinas y gastronomía, tendrá que haber literatura, tendrá que haber arte. Eso es cultura y es lo que nos reconcilia con la vida, para que nunca más, para mostrarnos vivos, dejemos rastros de muerte. Llegó el momento en que si este es el gobierno del cambio, los reflectores se pongan en la cultura y el presupuesto y las acciones, y que la cultura sea transversal, porque la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. ¿Y quién lo creyera? Fue Claude Lévi-Strauss quien dijo: el pensamiento salvaje, que no es el pensamiento de los salvajes, es esa matica que se llama pensamiento y que prospera y florece donde más barro y mierda hay. Alguna vez le dicté una charla a unos policías y les dije: este país es extraordinario porque donde más mierda hay, florece. Sí, eso es Colombia. Y es en ese sentido que tenemos un reto inmenso. Repito, conciliar todas las formas de cultura en la cultura, que es la vida, es lo que queda y sigue siendo vida a pesar de la muerte. Tenemos que conjurar la muerte en todas sus expresiones, condenarla cuando la haya, porque eso nos conduce justamente a desaparecer. Y es allí donde el trabajo que se nos avecina es inmenso. Ojalá que en este gobierno la cultura no sea la muchacha de servicio a la que se despide sin avisar. No, no se puede despedir a la cultura. Claro, hay que mostrar resultados. Y por supuesto es fundamental tener la confianza de un gobierno que quiere cambiar
y trabajar conjuntamente con él. Pero sobre todo, la cultura tiene que irrigar vida, así como el medio ambiente, así como la economía, y tiene que meterse en todos esos escenarios y espacios donde no es simplemente un adornito, donde no es simplemente un numerito para las fiestas del 20 de julio o del 7 de agosto, en donde no es folclore, en donde la cultura es vida, es vital, en donde la cultura nos saca de la desesperación, de la depresión, en donde la cultura vence al odio, porque cambia ese odio maldito por amor, ese odio hacia aquellos y aquellas personas que solo creen y quieren muerte, ese odio vengativo de quienes condenan sin saber, ese odio de los que miran la paja en el ojo del hermano y no la viga propia, ese odio que no respeta el Estado social de derecho, ese odio que lanza anatemas para arreglar cuentas con los contradictores políticos. No, la cultura, es decir, las múltiples manifestaciones de la vida, es aquello que nos reconcilia. Señor presidente Gustavo Petro, usted tiene un reto inmenso. Ponga en esa potencia mundial de la vida y en esa apuesta por la paz total, en el centro, la cultura.